La primera vez que yo vi a un gran actor fue en el Teatro Español. El Teatro Español ha tenido una atracción para mí desde lo que tenía 6 años. Me llevó mi madre a ver una comedia, vamos, una obra, ¿verdad?, de Lope de Vega, que se titula El castigo sin venganza, y que Lope había hecho con otro título, que decía Cuando Lope quiere puede, o El castigo sin venganza, porque le sacaban a Lope de Vega, ¿verdad?, el que no hacía más que comedias un poco frívolas, un poco iguales todas, y entonces escribió esa maravillosa obra. Hay dos escenas en esa obra que hacía un gran actor que influyó en mi vida, que era Ricardo Calvo. Influyó en mi vida como todo, como actor y como persona. Le vi decir unos versos, le oí decir unos versos y verlo como es natural, porque estaba viendo la comedia, y recuerdo que a mi madre, yo estaba sentado en el borde de la butaca, porque era muy pequeño, 6 años, pero me enamoré de Ricardo Calvo en el buen sentido de la palabra. Cuando decía aquellos versos de sin mí porque estoy sin mí, sin ti porque estoy sin Dios porque no os poseo, o la otra escena en la cual el cazador con industria pone al pelícano indiano fuego alrededor del nido, yo le pregunté a mi madre muy bajito, mamá, ¿quién es este señor? Y ella me contestó, calla, es Ricardito Calvo. ¿Quién me había de decir a mí, al cabo de los años, que yo había de ser su discípulo preferido y un hombre al cual guardo un recuerdo entrañable, como lo puedes ver en este ambiente en que estamos, en que hay fotografías de él por todos los sitios? Yo me dediqué muy joven al teatro. A los 14 años mal cumplidos, me escapé de mi casa para ser actor. Y me lancé por esos mundos de Dios. Aquí como, allí no como, aquí como pan con aceite, por todas las aldeas y por todos los pueblos de España, haciéndome. Hacía de todo. Hacía de maquinista, de segundo apunte, lo que hoy se llama regidor, hacía llevaba la sastrería, ¿qué sastrería? Había que verlo todo lo que era. Y al mismo tiempo hacía papeles. Me fui haciendo poco a poco. Esto duró 3 años como mínimo. Hay que hablar de don Enrique Borrás. Hay que hablar de Francisco Morano. Para mí, el mejor actor de todas las épocas que yo he conocido. Incluyéndome a mí, si es que yo soy un gran actor. Enrique Borrás era un hombre que deslumbraba a los públicos. Tal vez ha sido el actor de aquella época y de todas las épocas que yo he conocido y con quien yo trabajé, que ha tenido el nombre más tremendo dentro y fuera de España, sobre todo en América. Sin embargo, para mí, nunca seguí su escuela. Nunca seguí su escuela porque Enrique Borrás me parecía ya en aquella época a mí un actor muy efectista, era magnífico. Yo esto hablo con un gran respeto para él, pero a mí no me iba de esa manera, aún reconociendo que le aplaudían donde quería. Yo conocí a otro actor, que es Francisco Morano. Hay que decir una cosa, Ricardo Calvo es aparte. Ricardo Calvo, ya hablaremos de él. Pero Francisco Morano era un actor completo. Hacía la alta comedia, hacía el drama, hacía lo que quería, hasta el género más cómico que se puede hacer, y con una verdad y con una naturalidad tan grande, sobre todo todavía en aquella época en que los actores eran más o menos efectistas, y no los que vinimos después, porque después de mí vino otra generación, ¿verdad?, que era la de Ribelles y la de todos estos actores, magníficos actores también. Pero Morano era un actor verdaderamente excepcional. De una comedia que era así de pequeñita, hacía un monumento, por la manera de hacer, por la verdad con que lo hacía. Ya digo, para mí el actor más completo, más dúctil, tal vez en el verso le ganara a ese monstruo del verso que fue Ricardo Calvo,
pero en lo demás era muy difícil igualarle. Ricardo Calvo era aparte. Era un actor que decía el verso como yo no lo he oído decir nunca, y además, como no creo que ningún actor tardará mucho tiempo, y más en estos momentos en que el verso está un poco fuera de tono, ¿verdad? Y en que ya, pues aunque me esté mal el decirlo, creo que no queda más que uno que diga el verso, en el teatro me refiero, no me refiero, que es Guillermo Marín, que lo dice con toda modestia, no con una cosa de alarde, pero les falta un interés por el verso y les falta también en esta época el tener a alguien que les enseñe. Yo hubo un momento que pensé que podía ser esa persona, pero eso se quedó desvanecido por completo y no se ha vuelto a hablar de ello. Como digo, Ricardo Calvo era un actor aparte. Él se encontraba un poco embarazoso en cuanto tenía que vestirse de calle. No. Él necesitaba la loriga o la trusa, ¿verdad? O el chambergo para salir a decir sus versos. Pero era un gran actor dramático y un gran recitador. Y digo recitador porque las obras en versos están escritas para que se reciten con más o menos modernismo, pero están escritas en verso por algo. Si no, a Lope y a Calderón y a Tirso y a Vélez de Guevara le hubiera sido mucho más fácil escribir en prosa, pero no, escribían en verso para que el verso se dijera. Y cuando el verso se dice y sale bien dicho de aquí, sale bien reflejado en todo, en gesto, en manos, en actitudes y en cosa dramática, cuando se tiene corazón, como es natural. La diferencia que yo puedo encontrar entre estos tres grandes actores que yo conocí en aquella época, y había algunos más, porque había unos segundones, llamémosles así, que hubieran sido primeros si no hubieran existido esos monstruos, ¿verdad? No hay que olvidar, ¿verdad?, a esa escuela catalana, donde tenía actores como Pedro Codina y actrices, no hablemos de actrices ha sido, tal vez eso lo da el Mediterráneo, ¿verdad? Porque las mejores actrices y los mejores actores, pues por lo regular han salido de toda esa cuenca. Es muy raro que haya un actor madrileño, ¿verdad? Como yo lo soy, pero vamos, no me considero un gran actor, ni mucho menos, ni quiero hablar de mí para nada. Borràs era un actor que electrizaba a los públicos. Ya podía ser muy bueno el actor que tuviera al lado, que él con una frase lo fulminaba. ¿Estaba bien dicha aquella frase? Yo muchas veces lo he pensado para mí y he pensado que no estaba bien dicha, pero en su boca y en su manera de hacer, aquello era algo extraordinario que cautivaba al público. Únicamente algún joven inexperto como yo, de aquella época, que ya veía un cambio de teatro, que luego ha venido poco a poco, ¿verdad?, se quedaba un poco pasmado. Pero, sin embargo, hay que reconocer que era un maravilloso y grandísimo actor, y tal vez de los tres, como he dicho antes, el de más nombre. La diferencia que veía entre Morano y Borràs era precisamente que Morano era todo verdad. Él no podía salir a hacer un papel, ya fuese papá de Bonar, ¿verdad?, o fuese el alcalde de Zalamea, o fuese Sol y Sombra, una comedia insignificante en que él no lo dijera todo de verdad. Fuese un hombre que no sé, que había nacido para esto. Era un hombre grueso, grande, con fama de un mal carácter, pero un pedazo de pan, con un corazón como una casa, ¿verdad? Y les llevaba la ventaja de que era muy dúctil en el trabajo, una ductilidad tremenda, una manera de hacer tan asombrosa que incluso se podía decir que muchas veces acababa con las comedias, porque no se fijaba uno más que en lo que Morano estaba haciendo. Si yo fuese un escritor, si yo fuese un
no sé, un hombre dedicado a las letras, que no hago más que escribir para mí, y me da una vergüenza tremenda el llevarlo al público, ¿verdad? Yo definiría a Borrás como el actor intuitivo, ¿verdad? Y a Morano como el actor que se ha hecho poco a poco y ha ido estudiando la manera de hacer y ha ido pensando en que el teatro se tenía que ir renovando para no caer en antiguallas que ya estaban un poco pasadas. Y si yo tuviera que definir a Ricardo Calvo, le definiría nada más que con unas frases, ¿verdad? El actor que mejor ha dicho y dirá el verso en mucho tiempo. El que más se aproximaba a él, a Morano, era Rafael Ribelles. Rafael Ribelles era un actor magnífico, únicamente con un defecto para mí, una voz maravillosa, ¿verdad? Había trabajado mucho con Morano, él seguía sus pasos, pero, sin embargo, Morano cambiaba los personajes y Rafael, con quien tuve una gran amistad y un cariño inenarrable, era un actor que siempre era Rafael Ribelles, hiciera lo que hiciera. Muy bien hecho, pero Rafael Ribelles. Eso es indiscutible. Había otros actores, ¿verdad?, muy importantes, ¿verdad?, como eran Manolo París, que un galán, ¿verdad?, un poco moderno y con una gran ductilidad para el trabajo. Y había un actor en el cual hago hincapié siempre, porque yo que he sido un actor dúctil también, la prueba es que yo he estrenado todo el teatro más moderno en el Teatro María Guerrero, ¿verdad? He estrenado a todos los autores más modernos extranjeros y he estrenado y he sacado a escena a todos los autores más modernísimos, empezando por Viura y Tono y Álvaro de la Iglesia, por Joaquín Calvo Sotelo y por Bueno Vallejo y por una infinidad de autores, ¿verdad? Y sin embargo, luego he pasado al teatro español, en los cuales 30 años de mi vida han estado allí, porque ya te digo que tenía una fuerza de atracción el teatro español, que siempre me venían a buscar los directores que tenía el teatro español, no por influencia de ninguna clase, porque yo siempre he vivido del teatro y he vivido bien, no tengo ni 5 céntimos, porque no he sabido ahorrar ninguna perra gorda, pero he sido generoso con la gente, ¿verdad? Y me ha gustado gastarme el dinero, y ahora tengo que seguir trabajando, porque no tengo más remedio. Había un actor también de aquella época, ¿verdad?, que fue actor de carácter, siendo yo el primer actor del teatro español, y luego con esto, que quiero recordar, que era Bruguera, otro actor catalán, magnífico actor, ¿verdad? Y una serie de ellos que yo quisiera. Luego vino la época ya de Ismael Merlo, de Manolo Dicenta, de Carlos Lemos y de Guillermo Marín. Guillermo Marín, que no se va a juzgar él, ya están por ahí todas las críticas del mundo entero, ¿verdad?, en que hablan de él, que yo guardo todas, las que son buenas y hasta las que son malas, ¿verdad?, que afortunadamente tengo que decir que la prensa en general, tanto la española como la europea, en los sitios que he trabajado, y toda la de América, ¿verdad?, no tengo más que motivos de agradecimiento y me han ayudado mucho. A mis pechos se han criado casi todos los actores que están ahora en Candelero.
y casi todas las actrices. Porque José María Rodero, un magnífico actor, no puedo decir que sea discípulo, porque yo no creo, no quiero ser maestro de nadie, ni me las doy de maestro de nada. José María Rodero, Fernando Delgado, Pablo Sanz, Fernando Fernán Gómez, otro actor que empezó, el primer papel que hizo lo hizo conmigo, y todos estos que estoy hablando, casi siempre, la primera vez que han salido a escena, han salido conmigo. Paco Rabanne, ¿verdad?, en el Teatro María Guerrero o en el Teatro Español. Y de actrices no hablemos, desde esa gran actriz que tengo ahí retratada conmigo en el Don Juan Tenorio, ¿verdad?, que es María Jesús Valdés, ya retirada hace muchos años, hasta Asunción Sancho, Elena Salvador, ya retirada también, y Concha Velasco, que fue puede decirse, mi última doña Inés, ¿verdad?, porque aunque luego ella tuvo que sustituirla por la señora de Bueno Vallejo, ¿verdad?, que lo hizo unos días conmigo, en realidad la última, ¿verdad?, fue Concha Velasco, que lo hizo conmigo más de 100 representaciones. Y he tenido todas las Ineses del Teatro Español y todas las primeras actrices, como puedes ver en este despacho, ¿verdad?, todas han trabajado conmigo y casi todas han empezado conmigo. Había un actor que a mí me gustaba mucho y que era un hombre muy... ahora me ha venido a la memoria como natural, que era don Fernando Díaz de Mendoza, porque era un actor muy elegante. Le pasaba algo a otro magnífico actor que era don Emilio Twiller. Ves tú, van saliendo nombres y nombres, pero que aunque eran grandes actores, estaban un poco apabullados por los tres nombres de estos actores. Pero con don Fernando Díaz de Mendoza la gente era injusta, porque trabajaba al lado de esa eminente actriz, ¿verdad?, que era su mujer, y que era doña María Guerrero, maravillosa actriz, sensacional actriz, ¿verdad? Muchas veces era la primera actriz y el primer actor al mismo tiempo, cosa que a mí eso no me gustaba, pero en fin, era una maravillosa y una gran actriz. Había en aquella época una actriz que a mí me llenaba de una manera enorme, que fue Rosario Pino, una actriz intuitiva ella, ¿verdad? Era una mujer que en la vida la veías comer, ¿verdad? Y creo que esto lo sé por referencias, porque yo no la llegué a conocer más que en escena, ¿verdad? Y comía como podía comer vulgarmente el tipo más estrambótico del mundo, con la mano, esto, y sin embargo llegaba a escena y comía como la princesa más princesa del mundo. Y su manera de hacer era también, le pasaba algo de lo que le pasaba a Morano, que era la verdad misma, sin llegar a tener la fuerza dramática que tenía doña María Guerrero. Pero doña Rosario Pino fue una de las más grandes actrices que ha tenido España. Un poco después vino para mí la actriz por la cual yo he tenido, no sé, algo de locura, ¿verdad? Estaba enamoradísimo de ella. Yo iba a verla a las butacas, ¿verdad?, me sentaba y decía yo, Dios mío, ¿quién fuera Alfonso Muñoz, que otro actor magnífico, que se me olvidaba comentar de aquella época, poco después de Ricardo Calvo y estos actores que he hablado antes, ¿verdad? Y yo me enamoraba de ella, viendo, decía, si yo, ¿quién fuera Alfonso Muñoz para que le diera ese beso que le da en aquella obra de Eduardo Marquina, La Fuente Enterrada o la Fuente Escondida, ¿verdad? Y le daba un beso, y yo decía, ¿quién fuera ese actor que trabajara? Yo no trabajé con ella más que una vez, porque otro actor de mi época, que he tenido su nombre, que también es Enrique Guitar, ¿verdad?, se murió su padre y me llamaron urgentemente. Estaba yo en Madrid de paso, ¿verdad?, y me llamó Margarita Sirgu y Cipriano Rivacheri
para que fuera a sustituir a, a Guitar, y yo me presenté, claro, y enseguida, y dije que no faltaba más, y fue la única vez que trabajé con Margarita Sirgu. Pero sí me dio tiempo, luego más tarde, ya siendo yo una figura del teatro, y yendo a América, ¿verdad?, con una gran compañía, aquella gran compañía del teatro María Guerrero, que dirigía Luis Escobar, tuve la ocasión de, estando ella exilada, yo lo primero que hice fue mandarle un ramo de flores espléndido a Margarita Sirgu. Y dio la casualidad que cuando yo me mudé del hotel en que vivía y tomé un apartamento justo al lado de Margarita Sirgu. Hice mucho porque viniera a España, tal vez más que nadie, pero se truncó, no, por un artículo de un periodista, una cosa un poco absurda. Esta actriz para mí ha sido una actriz que me deleitaba, me volvía loco. Tenía una manera de decir con un tonillo especial que lo que puede ser defecto en otras, en ella era una cualidad, porque los actores, yo he tenido siempre esa manera de pensar, que los actores casi siempre cuando imitan, yo no imito a Ricardo Calvo nunca, sigo su escuela, pero no a imitarle, que es lo que han hecho otros actores, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Ricardo Calvo tenía la manera de cerrar los ojos para decir el verso, acariciarse la cara, ¿verdad? Y todo eso lo han imitado otros actores, en los cuales en él era una cualidad y no sabía más que mover el brazo derecho. Hay un artículo maravilloso que por ahí lo tengo yo diciendo el brazo derecho de Calvo. Y imitaban los defectos, porque casi siempre se imitan los defectos, no las cualidades. Y Margarita Sirgu tenía algún defecto, como es natural, pero a mí esos defectos me cautivaban. Tuve la suerte de verla hacer una comedia, que es El Zoo de Cristal. ¿Y qué cosas pasan en la vida? Era una comedia, ella era una señora muy mayor, ¿verdad? Yo toda la compañía le decía, tenemos que ir a Ricardo, como en Buenos Aires se hacía una función sola, nos dio tiempo para ver el estreno del Zoo de Cristal, en el cual trabajaba Alberto Closas, ¿verdad? Que yo fui el que le dije que se viniera a España, porque era un galán que hacía falta en España entonces, y me hizo caso. Yo le inculqué a toda la compañía la ilusión de ver a Margarita Sirgu. Efectivamente, a mí me conmovió, pero los actores se quedaron un poco fríos al verla, porque decían, sí, pero tiene ese tonillo que precisamente a mí me cautivaba. De Margarita Sirgu se puede decir que ha sido una de las más grandes actrices que ha tenido el teatro español. Catalana también, como digo, es una cosa que lo da la tierra, han salido los más grandes actores de Cataluña y de Valencia, es algo especial, es muy raro el actor castellano, ¿verdad? Han salido muchos, pero no ese tipo de actores. Estamos en el momento presente y, como es natural, yo admiro, quiero y me inclino con toda veneración ante la juventud. Me gustan muchos actores. No te voy a hablar ya de los que han empezado conmigo y que están colocadísimos, como son Fernán Gómez y como es Rodero y como son otra serie de actores que se me pueden ir, como se me ha olvidado un actor que yo le quiero mucho además y que me parecía un actor de mi época, ¿verdad? Era un actor también de mi época y que desgraciadamente para él está
en estos momentos sin poder trabajar, ¿verdad?, que es Enrique Diosdado, para el cual quiero recordarle, ¿verdad? Todos ellos y Pedro López Lagar eran de la compañía de Margarita Sirgo. A los jóvenes, ¿verdad?, hay algunos que tienen un valor positivo, pero yo les daría un consejo que yo seguí desde que empecé, que es que no se olviden del verso, que procuren aprender lo que puedan, lo que les enseñen, y que se aficionen a él para que el teatro clásico y romántico no muera, y estos otros poetas que tenemos olvidados, como Marquina o como Villaspesa o como toda esta pléyade de poetas que tenemos en este momento, que es magnífica, aunque no escriban comedias, porque no las escriben porque saben que no se las van a estrenar, ¿verdad? Que no pierdan, porque además el actor que dice bien el verso, yo lo sé por experiencia, la prosa se la encuentra uno hecha. A mí me han declarado los críticos y todas las 14 o 15 generaciones que yo he pasado de críticos, porque he conocido, pues, no sé qué, por aquí está lleno de cosas de ellos, ¿verdad? Esas críticas maravillosas en las cuales me decían que era el actor más natural de la escena española, y luego pasaba a hacer Don Juan Tenorio o el Sí de las Niñas o algo de esto, y me decían, o Hamlet, y me decían que era una cosa enorme. Con Hamlet todo el mundo creía que yo iba a seguir la línea de Ricardo Calvo, y ya te he hablado que yo vi a John Barrymore y me pareció, te estoy hablando del año 28, era yo un chiquillo, y vi con Ricardo Calvo, ya te digo, el Hamlet de John Barrymore. Ya entonces en España no se conocían los focos, ¿verdad? No hacían más que focos y una cámara de terciopelo negro, techo negro y moqueta negra, nada más. Algún que otro aplique de un sillón o dos sillones o un lamparón, ¿verdad? O esto, y hacía Hamlet. Y yo pensaba, teniendo a mi lado a Ricardo Calvo, viendo a John Barrymore, si yo alguna vez hago el Hamlet, seguiría la línea de este señor, ¿verdad? Y efectivamente, cuando tuve la suerte de hacerlo, en versión de José María Pemán, también aquí hay cartas de José María Pemán, ¿verdad?, mi gran amigo, y seguí la línea aquella, que yo, fíjate los años que habían pasado, ¿verdad?, pero diciendo, es un papel que va para adentro, que hay que meditarlo mucho, que no se sabe lo que es la duda. Ya sabes que Ayala dice que hay no sé cuántas maneras de hacer Hamlet, infinidad de ellas, ¿verdad? Pero sin embargo le da un palo a Morano enorme, diciendo en la máscara o las máscaras, ¿verdad?, en el libro suyo de críticas, ¿verdad?, un palo enorme a Morano. Yo no se lo vi a Morano, pero no me extraña porque tal vez no le fuera esa difícil naturalidad que tenía Morano al papel. Entonces yo seguí aquella línea y hice mi Hamlet particular. Fue un gran éxito, pero habló Pemán al final, habló Cayetano, y entonces me hicieron hablar a mí, y yo dije, por hablar de alguna obra, ¿verdad?, te cuento esto, que yo solamente, que agradecía los aplausos que me dedicaban, pero que yo sabía que convencer a todo este público que había hoy en el teatro español, intelectuales, escritores, poetas de todo tipo, ¿verdad?, era muy difícil, porque yo sabía que cada escritor tiene su Hamlet particular, y que con haber gustado a un 5% me convencía. Creo que hice bien Hamlet, pero yo seguí estudiando
cosa que también aconsejo cuando se hacen estos grandes papeles a los actores de ahora, que no se crean que por triunfar el primer día ya está hecho. Un papel hay que irlo siguiendo y cada día buscarle algo. Y yo creo que hice verdaderamente bien Hamlet, y lo mismo me dijo Cayetano Luca de Tena, después de terminar en Madrid, darle 190 representaciones, irnos a Barcelona, volver aquí, hacer Hamlet, hacer otras tantas, y entonces fue cuando yo creo que hice bien Hamlet. De manera que tuvieron que pasar mucho tiempo. En fin, este es a grandes rasgos todo lo que yo puedo decir, un poco a la ligera, porque para cada actor, o para cada actriz, o para cada autor, o para los que se me pueden haber olvidado mis perdones, ¿verdad? Creo que he dicho en síntesis un poco de cada uno, y te he dicho un poco al mismo tiempo lo que ha sido mi carrera en el teatro, aunque por contar, vamos, pues eso, 62 años de hacer comedias. Y con esto, y con mi agradecimiento a vosotros, está dicho todo. Muchas gracias.